Estamos en nuestras Biblias ahí. Quiero llamar la atención al versículo 19, donde dice, pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiero hablar esta mañana en momentos breves sobre el tema estando bajo el maligno. No creo que sea necesario tener que explicar quién es ese maligno del cual la Biblia nos habla esta mañana. No tengo la más mínima duda que todos aquí y los que están escuchando ahorita el mensaje han personalmente tenido un encuentro con este maligno. La Biblia dice claramente, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, todos están bajo el maligno. Esto incluye a todo el mundo. Hemos sentido sus golpes, hemos sido víctimas a sus engaños, caído en sus mentiras, desviados por sus artimañas. Y sin duda hemos saboreado su amargo y doloroso veneno que implanta en los deleites que este mundo ofrece. Nadie puede jugar con el pecado sin tener que pagar el precio. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel nos confirma y nos dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. La palabra maligno viene de la palabra griega poneria, que quiere decir depravidad, iniquidad, malicia. Este maligno es el príncipe de la potestad del aire, dice Efesios capítulo 2. Tiene maquinaciones, dice la Biblia, artimañas, acechanzas, tiene lazos, dardos de fuego del maligno, dice la Biblia, junto con todos los demonios que se rebelaron junto con él en contra de Dios a su disposición. Además, todo su poder, su conocimiento, su naturaleza original aún permanecen con él. Él anda suelto, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es el enemigo de nuestras almas, dice la palabra de Dios. Su intento es llevar las almas al infierno, de perder al hombre de la oportunidad de ser salvos, de creer en la verdad, para que sean condenados eternamente en la misma prisión de oscuridad a cual Dios lo condenó a él y a todos los demonios que se rebelaron contra Dios. Su intención es destruir, matar, robarnos de las bendiciones de Dios que ha preparado Él para nosotros. Él no está jugando juegos, Él está muy en serio. Muchos tristemente hemos sentido el peso de las consecuencias directamente en nuestras vidas, porque un día pensamos que nada nos iba a pasar. Nadie puede bailar con el diablo sin que Él nos vaya a cobrar. Las dos veces que Dios le dio permiso a Satanás hacerle algo a uno de sus hijos, miramos su potencial que tiene Satanás y sus intenciones. En la vida de Job destruyó su vida, su familia, sus 10 hijos murieron, causó una aflicción horrible sobre su cuerpo, trajo tanta tristeza a la vida de Job. Y gloria a Dios, conocemos esa historia que Job terminó saliendo como más que oro por la gracia de Dios. Conocemos de Pedro, que fue zarandeado por Satanás. Un hombre cual se levantó entre los apóstoles como líder, y Satanás lo zarandeó, lo humilló, cayó en vergüenza, cayó llorando amargamente porque había traicionado, había abandonado a su Salvador. Dos personajes que sobresalen en la Biblia. Alguien dirá esta mañana, y entonces, pastor, ¿qué podemos hacer en contra de un enemigo tan poderoso? Nosotros no podemos hacer nada en contra de él. Ni siquiera el arcángel Miguel pudo hacer algo en contra de él. Luchando por el cuerpo de Moisés, él le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda. El arcángel Miguel se detuvo de intentar luchar hasta el fin contra Satanás y dijo, que el Señor te reprenda. No que Dios no hubiera empoderado al arcángel Miguel, no que Dios no estaba con Miguel, no que Miguel no pudo haber vencido al diablo, pero todo está y estará en las manos de Dios. El juicio venidero. Hemos leído la final de la Biblia donde Satanás pierde. Sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús.
ahí están las buenas nuevas esta mañana. El Señor nos puede librar del maligno. Él nos puede dar la victoria contra la serpiente antigua, el engañador de este siglo, en contra al acusador de los hermanos. Él es el que nos da la victoria, no nosotros. No nosotros. ¿Cómo es que Dios nos libera del maligno? ¿Y cómo es que nos puede sacar de por abajo de su potestad? Con la verdad. Con la verdad. La Biblia es bien clara en Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, por favor, vayan conmigo ahí corriendo. Versículos 31 adelante, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lean eso todos juntos conmigo, el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Noten el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Se ampararon en religión, se ampararon en tradición, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Mis hermanos, aquí en nuestro pasaje, 1 Juan capítulo 5 versículo 20, vemos en el versículo 20 ahí: pero sabemos, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Al que es verdadero. Mi hermano, Satanás es el engañador, el falso, el anticristo, el padre de toda mentira. Él es el mentiroso de este siglo. 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios 4. Vayan ahí conmigo, por favor. 2 Corintios 4, versículos 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos entender, mis hermanos y queridos visitantes, que es la verdad. La verdad que necesitamos conocer, es la verdad que nos ilumina, es la verdad que es nuestra fortaleza en contra de las mentiras de Satanás, en contra el maligno de este mundo. Juan 8:44 dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8:44 dice la palabra de Dios así rápidamente. Ahorita llego yo. Juan capítulo 8 versículo 44 dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Le mintió a Eva y le dijo: no moriréis. Pero la verdad de la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. En Hebreos 9:27 dice claramente la Biblia: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La verdad es lo que el maligno ha querido opacar, distorsionar y ocultar de la humanidad. Él sabe que la verdad nos libera de estar bajo su potestad. Es la verdad de Dios, la verdad en Cristo Jesús, que nos rompe las cadenas en cual Él nos tiene atado. Este mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, bajo su maldad, bajo su impiedad, bajo su malicia. El mundo entero está bajo el maligno. Pilato preguntó en Juan 18:38: ¿qué es la verdad? Estando el Señor Jesucristo enfrente de él, pregunta: ¿qué es la verdad? Aunque la verdad estaba enfrente de él, no lo podía ver, porque estaba bajo la influencia del maligno. Juan 14:16 dice: Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
El maligno ha inventado, usando hombres bajo su potestad, religiones falsas que están bien cercas a la verdad, pero que desvían al hombre totalmente al infierno. Ha logrado cansar, ha logrado callar a los pastores de nuestros tiempos, ha logrado debilitar los hogares cristianos para que no tengan influencia en su comunidad. Han confundido las sociedades con nuevas Biblias, nuevas traducciones. Ha convencido a tantos de los placeres de este mundo que pueden vivir una cosa en su casa, pueden vivir de una manera afuera, pero no tienen que ser genuinos y verdaderos. Él ha hecho un excelente trabajo para opacar la verdad, porque no quiere que la gente sepa de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad que nos libera del maligno siempre ha sido y seguirá siendo la misma. Primeramente, Jesucristo salva. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida que eterna. Dice, Él es el verdadero, mi hermano. Jesucristo es el que salva. En 1 Juan capítulo 4 dice la Biblia en el versículo 1 allí. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso no hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Qué importante es entender. Pablo lo expresó de esta manera: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En 1 Corintios 15, por favor, versículo 57, dice la palabra de Dios bien claramente. 1 Corintios 15, 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria en contra del maligno, en contra del infierno, en contra de toda la maldad, a través de su Hijo Jesucristo. Siempre ha sido Él, nadie más, porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el cual podemos ser salvos. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es bien claro. Para poder vencer al maligno, para no terminar como garras del maligno, como fracaso en el infierno, vidas destrozadas, la única solución, la única esperanza que tiene el ser humano es acudir al único y verdadero Salvador. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él no vino a formar una religión, Él no vino para enseñarnos cómo vivir. Todo eso aprendemos de Él, pero eso no fue su motivo. Él vino para que nadie perezca, dice la Biblia, para que la gente no tuviera que ir al infierno. Por eso vino Jesucristo. La única manera al cielo es a través del Señor Jesucristo. Esa es la verdad. La verdad también es que su palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Noten el capítulo 1 Juan capítulo 5 versículos 9 y 10. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dice. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Note el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Su palabra es viva. Por esto Satanás ha atacado la Biblia,
La ha atacado todos los días. La ataca el día domingo. Mucha gente se queda en casa porque piensa que no necesita venir a escuchar predicación de la palabra de Dios. Ataca su Biblia. El Señor Jesucristo lo venció con la palabra de Dios. Una y otra vez le dijo: escrito está, escrito está, escrito está, Satanás. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice la Biblia, nunca pasarán. Lámpara a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, dice, mi camino. La palabra de Dios es bien clara, es viva. Es como una espada que corta con doble filo y corta penetrando y corta saliendo. Es la palabra de Dios que cambia vidas. Es la palabra de Dios que nos da aliento. No, es medicina a nuestros huesos, dice la palabra de Dios. Es la única absoluta verdad en este mundo, la palabra de Dios. Esa es la verdad que Satanás quiere que usted oculte, que usted no se dé cuenta. Él quiere minimizar la Biblia. Él quiere minimizar la predicación de la Biblia. Él quiere minimizar el estudio de la Biblia. Él quiere minimizar el conocimiento de la Biblia. Por eso muchos aún ahorita mismo no están poniendo atención. No tiene su Biblia en su mano, está en el teléfono. Está haciendo otra cosa, mirando fotos, mirando Instagram, mirando Facebook, porque el diablo ha hecho un excelente trabajo para robarnos de la importancia que es la palabra de Dios. Dijo Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo el teléfono, no solo el entretenimiento, no solo los placeres de este mundo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo sabe esto. La verdad no solo es la Biblia, que es Jesucristo salva, pero es también que nuestra esperanza es cierta. Es cierta. 1 Pedro 1, por favor. Dice la palabra de Dios, ya voy en recta final. 1 Pedro 1, por favor. Dice así la palabra de Dios, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En nuestro pasaje podemos ver en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El maligno no quiere que usted sepa que puede orar y Dios le puede contestar. Él no quiere que tengamos esperanza en Dios. Él quiere que usted piense que cuando usted peca, usted ha perdido toda su relación con Dios. Él piensa que cuando usted peca y le falla a Dios, ya para qué venir a la iglesia. Es más, tiene que buscar la salvación, tiene que tratar de esmerarse a ser salvo, porque una vez fallándole a Dios, usted está condenado. Son mentiras de Satanás. Una vez salvo, la Biblia dice claramente: el que tiene al Hijo tiene la vida. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, dice la Biblia. El que cree, dice la Biblia, todo le es posible. La salvación está en creer en Cristo, y esa es nuestra esperanza, de que podemos doblar rodilla y pedirle a Dios: Señor, perdóname mis pecados, soy pecador, merezco el infierno, voy rumbo al infierno, pero Señor, te pido por misericordia, te pido por perdón, que entres en mi corazón, me perdones, me limpies de mi pecado. Y la Biblia dice que si usted le cree a Él y le pide con su boca y cree en su corazón que Él levantó a los muertos, dice la Biblia, será salvo. El diablo quiere hacer pensar que usted tiene que ir a otro hombre para perdón de sus pecados. El diablo quiere hacer pensar a usted que usted no es digno de eso. Le dice al mundo: nadie sabe, nadie podrá saber. Esa es una jactancia, esa es soberbia, decir que uno puede ir al cielo. Nadie sabe, pero la Biblia dice claramente, hermanos, que Él vino a morir por nuestros pecados y Él nos invita a Él. Querido visitante, Cristo le está esperando a usted. Cristo quiere que usted venga a Él, que usted reconozca su pecado, que deje de vivir una vida sin esperanza,
sin seguridad de que usted va a ir al cielo cuando muera. Él no quiere que usted siga como está. Yo entiendo que todos hasta cierto punto tenemos una religión a cual nos amparamos, pero Dios no vino a decirnos que la religión salva. Es más, todas las religiones en el mundo, por más perfecto que usted logre cumplir con sus deberes y sus dogmas y sus tradiciones y todo lo que ellos dicen, por más que usted intente hacerlo, aún sigue corto usted de lo que es la salvación. Por eso Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Su Espíritu nos da la victoria. Esas son las 4 verdades que yo encuentro aquí. Jesucristo salva. La palabra es viva. Nuestra esperanza es cierta. Y su Espíritu nos da la victoria. Note conmigo para terminar. Versículo 5, ahí nuestro pasaje original. 1 de Juan 5. Dice la palabra de Dios así. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Note el versículo 4, perdón. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo. ¿Están conmigo? Este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la ¿qué? Verdad. El Espíritu. Dice la Biblia en Romanos 8:11, por favor. Romanos 8:11. Romanos 8:11, por favor. Romanos 8:11. Dice la palabra del versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿dónde? En vosotros. Su Espíritu nos sella, dice Efesios capítulo 1:13. Nos sella como hijos de Dios. Su Espíritu nos consuela. Dice Juan 14:26 que Él es enviado por Dios como nuestro consolador. Su Espíritu nos guía. Dice Juan 16:13 que Él nos guiará al Señor. Su Espíritu nos empodera. Dice Efesios 18, sed llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Su Espíritu nos ayuda a orar. Romanos 8:26, que nos ayuda en nuestras debilidades, nuestras enfermedades, de que no sabiendo orar nosotros, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu nos anhela, dice Santiago. Nos anhela celosamente. En Juan capítulo 16, por tiempo no vamos a ir, pero como dice la Biblia que el Espíritu, su trabajo en esta tierra es provocarnos al arrepentimiento, llevarnos al arrepentimiento de entender lo malo que hemos hecho. El Espíritu está obrando ahorita en corazones de personas que han sido traídos como visitantes. Hay personas entre nosotros que están queriendo ser salvos, quisieran cambiar, quisieran tener una fe en el Señor, quisieran ver cambios en su familia, quisieran ver cambios en su matrimonio, quisieran ver cambios en sus hijos y están buscando la verdad. Deje de decirle que la verdad es que el Espíritu Santo de Dios le anhela a usted celosamente y quiere entrar en usted, quiere ser parte de usted. Dice la Biblia, dice en el versículo, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, está hablando el Espíritu Santo de Dios, convenceré al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. El maligno sabe todo esto, y él va a hacer todo lo posible para usar todo lo que él puede, todo lo que está a su disposición, para que usted no venga a la verdad, que usted no pueda abrir sus ojos a la verdad, que se vaya a casa igual como usted llegó, que se vaya de aquí dudando, sin esperanza, sin Cristo en su corazón, sin saber que Dios le ofrece una relación, sin saber que Dios está listo para contestar su oración. El maligno es el acusador de los hermanos, dice la Biblia, el engañador de este siglo, y él quiere mantener a las personas perdidas, sintiéndose que están lejos de Dios,
que no hay esperanza, y por eso están tratando de limpiar su conciencia poniendo en práctica tanta religión. Pero la triste realidad es que toda esa religión es en vano. Tienen que dar cuentas un día al Creador del universo. Toda rodilla se va a doblar un día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a dar cuentas a Dios, no por qué religión tuvimos, no por cuántas veces fuimos a la iglesia. Vamos a dar cuentas a Dios por las obras, las malas obras que hemos cometido. Todo pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Si usted elige tratar de llegar al cielo por su propio mérito, usted va a tener que dar cuentas a Dios por cada pecado que usted ha cometido, cada mandamiento que usted ha quebrantado. Y eso es lo que el maligno quiere. Pero si usted en esta mañana dice: yo no quiero hacer eso, yo no quiero tener que un día dar cuentas por mi pecado, yo no quiero eso, yo sé que soy pecador y de seguro voy a terminar en el infierno, pero yo no quiero ir al infierno. Si Dios pudiera tener misericordia de mí hoy, quiero pedirle a Él que me perdone y me salve. La Biblia es bien clara. Dios le ama a usted, y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él está esperando a usted. Usted está aquí no por accidente. Usted está aquí porque Dios lo quiso aquí. Dios la trajo, Dios lo trajo. Y Él quiso que usted escuchara que Cristo es el que puede librarle a usted del maligno de este mundo. Señor, bendice este mensaje, tu palabra. Obra con poder en cada corazón.